Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Durante esta semana no hemos tenido muchas noticias ni actualizaciones, pero sí hemos tenido algunos caramelitos muy interesantes. Así que este video no será tan largo como los anteriores, así que comencemos de una vez con el video de esta semana. El 18 de noviembre, la Asociación de Voluntariados de Literatura y Arte de China actualizó su cuenta de Weibo con una canción de nuestro Yibo en homenaje a los constructores de Gran Poder. La canción se llama Persiguiendo la Luz. El 20 de noviembre, nuestro Yibo actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video. El 23 de noviembre, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video de todo lo que pasó durante la gran final del programa de Stream Dance of China. El video es un poco largo, así que si desean verlo completo, debajo de este video les dejaré el link para que puedan ver el video completo. El 15 de noviembre, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías suyas. El 17 de noviembre se anunció que la canción de nuestro Shan llamado Hechos para Amar apareció en la lista global de iTunes y en un solo día se ubicó en el puesto 27 y fue tendencia en más de 20 países. Al día siguiente la canción apareció en el puesto número 2 de la lista global de iTunes. Fue tanta la noticia que se creó una tendencia en la aplicación de Weibo anunciando este gran logro de nuestro Shan. Por otro lado, el compositor Leroy Sánchez, quien ayudó a nuestro Shan con la creación de la canción Hechos para Amar, publicó en sus redes sociales esta gran noticia. El 21 de noviembre, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con un video del pequeño paseo que tuvo nuestro Shan en la ciudad de Shangya, provincia de Hainan.
A few moments later. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron en esta semana. Vamos a comenzar con la publicación que realizó nuestro Gege en su cuenta de Weibo. En la descripción que colocó Gege aparecen 3 puntos después de cada palabra. En un CPM publicado en el 2019 comentaron algo con respecto a estos puntos. En este CPM mencionan que nuestros chicos colocarán 3 puntos cuando se extrañan, y nuestro Gege colocó varias veces estos puntos anunciando que extraña mucho a nuestro Didi. No es la primera vez que hacen esto, ya que anteriormente nuestros chicos hacían esta señal cuando no sabían durante mucho tiempo. Por otro lado, algunas hermanas comentaron que la publicación que realizó Gege tiene mucho que ver con Didi, así que vamos a analizar cada una de las fotografías que publicó Gege.
En la primera fotografía, nuestro Gege nos compartió un platillo tradicional de la ciudad de Sichuan hecho con cerebro de cerdo, y nuestras hermanas encontraron que nuestro Gege había comprado este platillo en un restaurante en la ciudad de Chongqing. Lo interesante de esto es el restaurante donde lo compró, ya que este restaurante fue invitado 2 veces por el programa Dai Dai Job cuando Didi aún conducía el programa. Es más, él también probó los diferentes platillos que realiza este restaurante. También dentro de este restaurante hay varios anuncios de su visita en el programa con fotografías de nuestro Didi. También se encuentra una fotografía de la serie Dontain firmada por nuestros chicos, y también hay una muñeca que fue firmada por nuestro Gege, así que Gege publicó un platillo que fue hecho en un restaurante que los conoce a ambos. Ahora veamos las fotografías que publicó Gege de su gatita Hyangwoo. El detalle que más nos llamó la atención fue el mueble donde está sentada Hyangwoo, ya que algunas hermanas compararon con un mueble que había publicado Didi hace un tiempo donde nos mostraba su nuevo casco de motocicleta. Al inicio quisieron lavar este caramelito diciendo de que no eran iguales, pero al final no lo pudieron hacer ya que se hicieron varias comparaciones y ambos muebles son iguales. Algunas hermanas comentaron de que posiblemente la foto que tomó Gege de su gatita había sido tomada el mismo día en que Didi tomó la fotografía de su casco, ya que podemos ver que dentro del casco se ve una persona que está al otro lado. Algunas hermanas nos ayudaron simulando cómo habría sido tomada la fotografía tanto de Gege como el de Didi, así que hay una posibilidad de que la fotografía de Gege haya sido tomada hace mucho tiempo y recién nos lo muestre, ya que la mayoría de las fotografías que nos compartió Gege han sido tomadas hace tiempo. También comentaron de que esta fotografía es muy parecida a la foto que aparece en la portada de la canción de Didi, que es esta. Como saben, hay un rumor donde mencionan de que este dedo le pertenece a Gege y vemos que está alzando sus cachetes, y en la foto de Gege vemos que está haciendo lo mismo con su gatita. Es como si recreara esta fotografía pero con su gatita. Ahora nos vamos a esta fotografía. Como podemos ver, no se ve exactamente qué es, solo vemos que son algunas luces. Algunas hermanas pensaban que eran algunas luces de escenario o algunas luces que son emitidas por los autos, hasta que una hermana encontró algo muy interesante, pues resulta que hay un juguete de Lego inspirado en el barco del Titanic, y si vemos muy bien tiene los mismos colores que emite la fotografía de Gege, solo que la fotografía se encuentra muy distorsionada y no se puede ver muy bien lo que es. ¿Se acuerdan que el año pasado, a mediados del mes de diciembre, hablamos de un CPN que era demasiado largo? Pues en una de las historias que nos contaron de nuestros chicos mencionaron algo muy interesante que podría tener relación con este caramelito. En esta pequeña parte decía de que Didi le había enseñado su celular a Gege para mostrarle lo que había comprado, pero Gege le dice que lo cancele ya que él había comprado una versión más completa del que Didi había comprado y que estuvo un poco más caro. Es posible de que este CPN hable sobre este juguete de Lego, ya que este juguete salió recién a finales del año pasado y es uno de los más caros, y este CPN salió a finales del año pasado. Como sabemos, Didi colecciona sus juguetes y posiblemente Didi haya armado su propio barco y tomó la foto cuando lo terminó y se lo mandó a Gege. También hay una posibilidad de que Gege haya tomado la foto cuando Didi terminó de armar el juguete de Lego. En esta fotografía podemos ver a nuestro Gege con su ventilador, pero algo que nos llamó bastante la atención era de que su ventilador no tenía la cinta que anteriormente tenía durante las grabaciones de la serie Donde los sueños comienzan. Parecía que el ventilador estaba completamente bien, así que pensábamos de que tal vez Gege lo había arreglado, ya que recordemos que este ventilador es muy especial para él, ya que fue un regalo que le dio Didi, pero después nos dimos cuenta de que en realidad este ventilador era de Didi, es decir que Didi le había dado el suyo, ya que durante los últimos episodios de Street Dance of China vimos que el staff de Didi estaba usando un ventilador pequeño para darle aire a nuestro Didi, y no estuvo usando su ventilador negro como antes, pero ahora Gege aparece con su ventilador que está completamente bien. Ahora veamos la última fotografía que solo nos confirma que a nuestro Gege no le gusta usar los auriculares con cable, sino más bien le gusta usar los auriculares inalámbricos, y al que sí le gusta usar los auriculares con cable es a su Didi, es decir que todas las fotografías que publicó Gege tienen algo que ver con su Didi. Ahora veamos los caramelitos que salieron tras la publicación que hizo Yibo Oficial y el estudio de Gege. Dentro del video que nos compartieron encontramos muchos detalles muy interesantes dentro de la edición, ya que al parecer usaron al mismo editor para realizar sus videos, algo que por cierto ya no es novedad para todas nosotras. Ambos videos tienen el efecto de 3 segundos donde muestran algunas escenas de sus videos de manera rápida. También dentro de ambos videos que se publicaron aparecen estos símbolos de algunos puntos y de algunas líneas. En el video que publicó el estudio de Gege volvieron a colocar 3 puntos que significa que lo extraña.
Por otro lado, nuestros chicos publicaron durante la regla de las 24 horas, que es una manera de responder al otro. Nuestro Gege publicó su video el 22 de noviembre a las 4 de la tarde y Didi publicó su video el 23 de noviembre a las 3:44 de la tarde, casi 16 minutos antes de que se cumplan las 24 horas, respondiendo así la publicación de Gege. Durante el video de nuestros chicos vimos que en ambos aparecía la marca de Tomatodos Bot Lehoy, la marca del cual es portavoz Didi, pero en el video de Gege trataron de ocultar el tomatodo, ya que como saben Gege usa la marca del cual es portavoz Didi, y Gege no puede estar promocionando esta marca ya que Didi es el portavoz, pero a pesar de eso Gege siempre lo usa, así que solo tratará de ocultarlo. Por otro lado, durante el video que compartió el estudio de Gege, vimos que Gege se fue a surfear y cumplió uno de sus sueños de aprender este deporte, pero algo que nos llamó bastante la atención fue la persona que aparece en el video de Gege al momento de ir a surfear, ya que algunas hermanas comentan de que es la misma persona que aparece en el video de nuestro Didi cuando fue a surfear en el mismo lugar hace tiempo. Al parecer esta persona trabaja en este lugar como entrenador y fue el encargado de enseñar a nuestros chicos a surfear. Ahora no solo se comparten ropa, accesorios y personal de trabajo, sino también se comparten al mismo entrenador. Durante estos últimos días nuestro Didi estuvo actualizando muy seguido su cuenta de Douyin con varios videos y la mayoría han sido grabadas durante la final de Street Dance of China, pero lo que nos llama mucho la atención son las actualizaciones que está realizando últimamente Didi en su cuenta de Douyin, ya que al parecer nuestro Didi nos quiere decir de que se viene algo muy bueno. ¿Acaso será una nueva canción o acaso se viene un evento al cual va a asistir no solo él sino también su Gege? ¿Pero qué tiene que ver todo esto con que Didi esté actualizando su cuenta de Douyin? Pues a finales del año pasado nuestro Didi estuvo actualizando muy seguido su cuenta de Douyin y muchas pensábamos de que se venía alguna premiación, ya que en ese entonces se anunciaban varias premiaciones, entre ellas la más importante que era la premiación de la noche de Weibo, donde siempre han asistido nuestros chicos, pero por motivos de la pandemia este evento no se llevó a cabo. Pero después Didi nos anuncia el estreno de su nueva canción llamado 20, que por cierto tenía mucho que ver con Gege. Pero ¿por qué decimos de que Didi podría estar anunciándonos un evento donde podría asistir no solo él sino también nuestro Gege y que posiblemente se trataría de la premiación de la noche de Weibo al que asistirían? Pues bueno, resulta de que el año pasado nuestro Didi realizó una publicación en su cuenta de Douyin con un video donde puso en la descripción este emoji de ojitos. Días después se anuncia a los invitados que asistirían a la noche de Weibo, entre ellos estaban nuestros chicos como uno de los invitados que asistirían, y este año nuestro Didi volvió a actualizar su cuenta de Douyin varias veces, y el último video que publicó tiene el mismo emoji que usó el año pasado, y posiblemente nos esté anunciando su asistencia a las premiaciones de la noche de Weibo, ya que esta premiación se llevará a cabo este 29 de noviembre. Por ahora se han anunciado solo algunos artistas que asistirán a este evento, pero según rumores nuestros chicos están dentro de la lista de invitados que sí estarán presentes, y tal vez nuestro Didi nos anunció su asistencia a este evento con la publicación de su video. Hay otros rumores donde dicen de que posiblemente Didi no asistiría a este evento, ya que él asistió en la anterior premiación que era la noche de Weibo de películas, donde se enfocaron en premiar los estrenos y preestrenos de las películas, pero estas premiaciones que se van a realizar están enfocados en series y tendencias, y como sabemos este año nuestros chicos han estrenado algunas series, y ellos también están nominados para diferentes categorías, así que puede ser que ambos asistan. Solo nos queda esperar el anuncio oficial y a nosotras nos queda rezar para ver a nuestros chicos juntos en un mismo evento. De todas maneras se los haré saber por mi Instagram si nuestros chicos van a asistir a estos premios. En caso de que sí asistan haré un video especial hablando sobre todo lo que vaya a pasar en este evento, incluyendo todos los caramelitos que vayan a salir. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.